paz. El texto está en Salmos capítulo 7, versos 11 y 12. Salmo capítulo 7, versos 11 y 12. Gloria a Jesús. De la ira a la paz. Salmo 7, versos 11 y 12 dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Amén. Una de las responsabilidades de los predicadores de la palabra de Dios es presentar a los oyentes la totalidad de la persona de Dios. Si como predicadores nosotros presentamos o enfatizamos solamente un aspecto de la persona de Dios, estaremos presentando a nuestros oyentes una imagen falsa de Dios. Las personas estarán, por consiguiente, adorando a un Dios incorrecto. Desafortunadamente, eso es lo que ha estado pasando en el día de hoy. La mayoría de los predicadores solo enfatizan sobre el amor y la misericordia de Dios. Y como consecuencia, las personas tienen una visión de un Dios tan amoroso que no importa cuán pecaminosa sea su conducta, ellos creen que Dios los bendecirá siempre, los ayudará y les dará una entrada al reino de los cielos. Una falacia como esta, hermanos, hará que las personas nunca se aparten del pecado porque no temen a Dios. No temen a Dios. A fin de cuentas, Dios es tan amoroso que siempre tendrá misericordia de mí. Así dicen los que de esa manera piensan. Por otro lado, existe un grupo de predicadores que solo enfatizan la ira de Dios y la furia de Dios. Eso hace que sus oyentes vivan aterrados con Dios. Ellos nunca tienen paz porque piensan que Dios va a enviar rayos y centellas del cielo si ellos pecan. Una falacia como esta, además de dar una imagen falsa de Dios, hace que muchas personas caminen inseguras y vivan dudando de si son salvos o no y de si Dios los ha perdonado o no. Estas personas nunca establecen una buena relación con Dios, se privan de tener una comunión íntima con Dios por causa del miedo. Mis amados, todos los extremos son malos. Por lo tanto, el deber de los predicadores es presentar a los oyentes la realidad completa de la persona de Dios, para que las personas tengan la imagen correcta de Dios. Solo de esta manera las personas entenderán quién es Dios y por lo tanto estarán adorando al verdadero Dios. Mis amados, mi reto en este sermón es presentarles a un Dios que es justo, que tiene ira, pero también a un Dios que es misericordioso y que es perdonador. Este balance perfecto te ayudará a entender la verdadera naturaleza de Dios. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a ellos aquí: yo no soy responsable de sus almas a partir de este momento, porque ya ustedes conocen todo el consejo de Dios. Esta es la verdadera labor de un predicador bíblico: hablar todo el consejo de Dios. Y eso precisamente, con la gracia del Señor, es lo que haré en el día de hoy. Por lo tanto, en mi primera parte de este sermón, hablaré de Dios como el juez del universo. Y en la segunda parte, abordaré a Dios como el Salvador. Salmo capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. David, el escritor de este salmo, establece enfáticamente en estas palabras una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es: Dios es juez. Dios es juez. Y no cualquier tipo de juez, sino un juez justo. Un juez justo. Y si Dios es juez, eso significa que habrá una audiencia, habrá un juicio. Y en un juicio, amados hermanos, todos sabemos que solo hay dos sentencias: inocente o culpable. El asunto se complica grandemente cuando usted entiende que no es lo mismo una sentencia dictada por un juez humano que una sentencia dictada en el tribunal divino. No es lo mismo, no es igual. La sentencia humana es temporal, pero la sentencia divina es eterna. Es eterna. La sentencia humana puede ser parcial, pero la sentencia divina no. La sentencia divina es absolutamente, en otras palabras, será infinitamente justa. Dice la Biblia: Dios pagará a cada uno según sea su obra. Los jueces humanos se pueden equivocar en su fallo, pero Dios jamás se equivocará. Él es juez justo. Los hombres podrán librarse de los tribunales humanos, pero jamás se librarán del tribunal divino. Ante Dios, todo hombre tendrá que presentarse. Ante Dios, sea rico o sea pobre, sea esclavo o libre, sea grande o pequeño, tendrá que presentarse un día los seres humanos y estarán, dice la Biblia, de pie ante el tribunal de Dios. Y cuando alguien está de pie allí delante de un tribunal, es porque va a escuchar la sentencia. La cita ante el tribunal de Dios es tan ineludible que dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escuche usted cómo termina la revelación bíblica en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Se habla de un trono, y eso habla de gobierno. Allí se sienta el juez del universo. Y dice que ese trono es grande. Y eso habla de la grandeza de aquel que está sentado en el trono para juzgar. Es tan grande Dios que nadie está por encima de él. Nadie. Y dice que el trono es blanco, porque Dios es absolutamente puro. La Biblia dice que el cielo y la tierra huyeron de delante de aquel que está sentado en el trono. En otras palabras, llegará un día en que todo esto que vemos aquí acabará. El mundo acabará, el mundo pasará con todos sus deseos. Y ese día estaremos todos de pie ante el juez del universo. Aquel que tiene el absoluto control de todas las cosas. El poder de Dios es tan grande que cuando Él se sienta en ese trono para juzgar, dice que el cielo y la tierra huyeron. Huyeron. Ese día todos estaremos de pie ante Dios con una sola finalidad: escuchar nuestra sentencia eterna. Y se nos dice que los libros se abrirán. Y allí en esos libros estarán escritas todas las cosas por las cuales seremos juzgados. Y esto no es más que una figura que nos habla de que Dios lo sabe absolutamente todo. Tan es así que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No se le escapará nada a Dios. Absolutamente nada. Mis amigos, allí los pecadores tendrán que bajar sus cabezas avergonzados, sabiendo que no hay forma de ocultar sus pecados ante semejante juez. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2, verso 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo lo que está oculto allí en el corazón, que tú crees que nadie lo sabe. Todas aquellas palabras que hablaste y tú piensas que nadie te escuchó. Aún aquellos pensamientos íntimos que tú piensas que nadie lo sabe, ese día serán revelados allí. Los secretos de los hombres serán revelados allí. Mis amigos, la Biblia dice que Dios ha dado todo el juicio al Hijo, es decir, a Jesús. En otras palabras, en aquel gran día, todos los pecadores, todos los burladores,
todos los que rechazaron a Jesús lo tendrán que ver sentado en aquel trono blanco. Y yo me pregunto, ¿qué será de Judas Iscariote, el traidor, cuando esté de pie ante Jesús? ¿Qué será de Pilatos, aquel que se lavó las manos con agua para no hacer lo que tenía que hacer, y era soltar al inocente? ¿Qué será cuando esté de pie ante Jesús? ¿Qué será de aquellos que le escupieron el rostro a Jesús? ¿Qué será de aquellos que le dieron golpes, que se burlaban y decían, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Qué será? ¿Qué será en aquel gran día de todos los pecadores que en el día de hoy no se quieren arrepentir de sus pecados porque aman más los deleites que a Dios? ¿Qué será de ellos cuando estén de pie ante Jesús? Mis amigos, la Biblia habla de Jesús como de un cordero manso, y al mismo tiempo lo presenta como un león. El león de la tribu de Judá. En su primera venida a esta tierra lo hizo como un cordero manso. Como cordero, Él vino a dar su vida en rescate por todos los pecadores. Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como un cordero manso fue llevado al matadero. Por eso los hombres hicieron con él todo lo que quisieron hacer. Pero en su segunda venida no lo hará como un cordero manso. En su segunda venida, Jesús vendrá como el león de la tribu de Judá. Porque Él vendrá como juez y no como salvador. En aquel día final Jesús rugirá como un león, y un león airado. Y para que tengamos una idea de lo terrible que será esa ira de Jesús en aquel gran día, el apóstol Juan nos dice lo que ocurrirá cuando se abra el sexto sello de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Un cuadro terrible. La Biblia nos profetiza de antemano lo que va a pasar. Todos los soberbios, todos los que no quisieron hoy creer en Jesús, todos los que se burlaron de todas estas cosas, en ese día van a temblar
cuando vean el rostro airado de Jesús. Teniendo todo esto en la mente, regresemos a las palabras del rey David cuando dijo: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa esto? El profeta Isaías nos da la respuesta. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En otras palabras, no hay ninguna relación entre Dios y los pecadores. Los impíos podrán orar, pero Dios no los escuchará. Los pecadores podrán traer una ofrenda a Dios como lo hizo Caín, pero Dios no la aceptará. Entre Dios y los pecadores hay un gran abismo de separación. Dios está airado con ellos. Dios los mira como enemigos. Hay una guerra entre el Todopoderoso y los pecadores. Y lo que ignoran los pecadores es que el apóstol Pablo reveló que están acumulando ira para el día de la ira. Cada día que pasa que esos pecadores no se arrepienten, están acumulando ira para el día de la ira. Es decir, hay una ira divina actual que podemos calificarla como una ira temporal. Pero hay una ira total y definitiva que se derramará sobre los pecadores en ese día final. De manera que los pecadores se dirigen al encuentro de esa ira final de Dios. Hoy se deleitan en pecados, pero un día se encontrarán con esa ira final de Dios y crujirán los dientes y estarán en el infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y las llamas nunca se apagan. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, que es un ser tan compasivo, Dios cuya naturaleza es el amor, ha decidido darnos una segunda oportunidad por su soberana voluntad. Dios ha provisto una manera de librarnos de esa ira venidera. Observe usted lo que dijo el rey David en el Salmo 7, versos 11 y 12. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La única manera en que el pecador se librará de esa espada divina y de las flechas del arco de Dios que ya está preparado es que se arrepienta de todos sus pecados. El abandono de todas sus prácticas pecaminosas hará posible que se libre de la ira de Dios. Porque dijo: si no se arrepiente. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Queridos amigos,
Dios no quiere la muerte del impío. Por eso es que el apóstol Pedro, dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la pregunta aquí es: ¿será posible que una persona que estaba bajo la ira de Dios pueda pasar a un estado de paz con Dios? La respuesta es sí. Sí es posible. Es posible gracias a que hubo uno que estuvo dispuesto a recibir sobre sí mismo toda la ira de Dios para poder librar a los pecadores. Y su nombre, usted lo conoce, su nombre es Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Mis amados, Jesucristo es la propiciación por todos nuestros pecados. En otras palabras, Él pagó nuestro rescate. Jesús se sacrificó en nuestro lugar. Él llevó sobre su cuerpo en la cruz todos nuestros pecados. La ira de Dios que tenía que derramarse sobre nosotros los pecadores, Dios la derramó sobre su propio Hijo con el fin de salvarnos a nosotros. Por eso dice el Salmo: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En otras palabras, Jesucristo soportó sobre su cuerpo toda la furia de Dios. Toda. Él dijo: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Y por qué vino toda esa furia de Dios sobre Jesús? Porque Él cargó en esa cruz todos nuestros pecados. Mis amigos, el pecado demandaba la muerte del pecador. Y lo extraordinario de todo esto es que Jesús decidió morir en nuestro lugar. Y cuando lo hizo, abrió el camino para que todo aquel pecador que se arrepintiera de sus pecados, Dios lo perdonara y le otorgara su paz. Porque Jesús había satisfecho la demanda de la justicia perfecta de Dios. Aquel sacrificio fue tan perfecto, absolutamente perfecto, que satisfizo la justicia divina. La ira de Dios se aplacó. Aleluya. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama amor. Se llama misericordia. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. Que Él se haya puesto para recibir en sí mismo toda la furia de Dios, siendo absolutamente santo y absolutamente puro. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Aleluya. Mis amigos, el más grande amor que jamás se ha mostrado a esta humanidad y se mostrará jamás, lo demostró Dios al sacrificar a su propio Hijo por criaturas rebeldes que le habían dado la espalda para deleitarse en sus pecados. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Por eso la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande que ese. No hay misericordia más grande que esa. Siendo nosotros sus enemigos, siendo pecadores, murió por nosotros. Pero este gran sacrificio de amor cumple un propósito muy importante en la salvación de los pecadores. Pablo dijo que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación aquí significa declarar justo a alguien. Es una sentencia legal. Declarar justo a alguien. Este veredicto divino incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado. Y además la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. En otras palabras, Dios declara justo al pecador basado en los méritos y el sacrificio perfecto de Cristo. Para que lo entienda más sencillo, Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en esa cruz. Y le imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los creyentes, a los cristianos. Nuestro pecado fue imputado a Cristo, pero su obediencia perfecta nos fue imputada a nosotros. Por eso es que Dios declara una sentencia legal sobre nosotros. Nos declara justos. Resumiendo este punto, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 1. Escuche, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, lo voy a repetir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en el momento en que el pecador se arrepiente de todos sus pecados y cree en Jesús, automáticamente pasa de estar bajo la ira de Dios a la paz con Dios. Es decir, Dios, que se había declarado en guerra contra todo ser humano a causa de la rebelión pecaminosa contra él y sus leyes, al justificar al pecador, al declararlo justo, ¿verdad?, cancela esa guerra y en su lugar otorga la paz. Estamos en paz. ¿Qué significa? Estamos a cuenta. Significa, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, significa que esa persona ha sido reconciliada con Dios para siempre. Y todo esto a través de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio de Jesús en esa cruz. Por eso es que el Apocalipsis dice que no solamente se abrirán los libros, sino también dice que se abrirá otro libro, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida están escritos los nombres de los que se han reconciliado con Dios por medio de la fe a través de la persona y el sacrificio de Cristo. Solo esas personas
tienen paz para con Dios. Solo ellos se librarán de la ira venidera. Mis amados, este mensaje se llama de la ira a la paz, queriendo decir que toda persona que está enemistada con Dios está bajo la ira de Dios todos los días, pero que existe una posibilidad de cambiar esa posición y estar así a cuentas con Dios, garantizando la paz eterna con su Creador. Y todo comienza cuando usted se arrepiente y cree en Jesús. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Pero ese arrepentimiento que te lleva a la amistad con Dios, a la paz con Dios, debe ser un arrepentimiento absolutamente genuino. Escuche lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 3, versos 5 al 10. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mis queridos amigos, un genuino arrepentimiento te llevará directamente a la paz con Dios. Eso implica un cambio radical en tu manera de pensar, que te llevará a tener un cambio radical en tu manera de vivir. Termino con esto. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está haciendo un llamado esta tarde a abandonar el pecado, a abandonar los pensamientos pecaminosos, las actitudes pecaminosas, porque eso te mantiene bajo la ira y la furia de Dios todos los días. Y si no te arrepientes de eso, te va dirigiendo hacia el gran día de la ira, acumulando ira y acumulando ira en todo ese trayecto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ha decidido darnos una salida, y esa salida está en su Hijo Jesucristo. No hay amor más grande que ese. Nosotros no merecíamos la salvación. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió entregar lo que más amaba, su propio Hijo, su unigénito, y lo entregó en esa cruz. Y Jesús fue como un cordero manso a esa cruz para cumplir la voluntad del Padre. Si no es posible pasar de mí esta copa, Señor, hágase tu voluntad, dijo Jesús. Y salió de allí como un cordero manso. Y los hombres le hicieron todo lo que quisieron, pero llegó a esa cruz. Y cuando fue crucificado, la última palabra que él expresó en esa cruz fue, ¿qué dijo? No, la última. Consumado es. De una frase griega, tetelestai, que significa la deuda
ha sido pagada. La deuda eterna del hombre ha sido cancelada. Así que todo aquel que viene a los pies de Jesús y se arrepiente de todos sus pecados y confía toda su vida en las manos de Jesús, Dios lo declara justo. Aleluya. Póngase de pie, por favor, esta tarde.